Vamos a ponernos de pie, por favor, para que podamos leer una porción de la palabra del Señor y luego entramos ya en el mensaje de esta ocasión. Vamos entonces a capítulo 15 del libro de Éxodo, versículos 22 hasta el 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por concedernos el privilegio de reunirnos en esta mañana. Gracias por la libertad que hay en nuestro país para que podamos hacerlo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, que podemos leerla con toda esta libertad de la cual te agradecemos. Y gracias también por la presencia del Espíritu Santo aquí en nuestro medio y en nuestros corazones. Señor, que aquel que inspiró las Escrituras hable hoy a nuestra vida. Abra nuestro entendimiento, mueva nuestra voluntad para que podamos obedecerte como tú te mereces ser obedecido, oh Dios. Bendícenos y te rogamos también por salvación en este lugar, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Muchas gracias. Vamos a meditar brevemente en los acontecimientos que hemos leído hace un momento. Hay cosas interesantes aquí que vale la pena que nosotros los creyentes, los que tenemos tal vez mucho tiempo en la fe, pero que tal vez no hemos podido desarrollar una vida cristiana, no hemos podido crecer una vida cristiana y que a veces nos encontramos un tanto desalentados por las situaciones, las circunstancias que están pasando en nuestra vida, pues podamos aprender lecciones importantes de este pasaje. Hemos mencionado ya hace 2 semanas atrás que este tiempo de prédicas van a tal vez a mencionar en una forma muy especial obstáculos, tiempos de pruebas, tiempos, por decir así, que no son buenos y que muchas veces algunos de nosotros, pues al encontrarnos sumergidos en esa situación, nos hemos desalentado o hemos optado por apartarnos de las cosas del Señor, cosa que no debe ser de ninguna manera. Así que vamos a ir rápidamente aquí al libro de Éxodo, capítulo 15, y la primera cosa que me gustaría hacer es que volvamos a leer el versículo 22. Miren lo que dice el versículo 22. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. No encontraron agua. Ahora, los que hemos cruzado el Mar Rojo, por decir así en términos espirituales, para salir a nuestra libertad espiritual en Cristo Jesús, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. La Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Y vale la pena que si hay alguna persona entre nosotros que aún no conoce a Cristo como Salvador personal, entiendas esto, que la única manera de poder ser salvo es recibiendo a Cristo como el Señor de tu vida. Hay que recordar que somos pecadores y nos arrepentimos de nuestros pecados para aferrarnos a la cruz del Señor Jesús, quien es el único libertador.
Por eso es que más adelante Él va a decir: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero, como nuevos creyentes, no somos algo así como un celular. A un celular usted le cambia de chip y de repente toda la memoria anterior ya se quedó ahí, ¿no? Su nuevo chip va a comenzar a cobijar nuevas direcciones, nuevos nombres, nuevos programas. Pero todo lo anterior ya quedó allá atrás, no sirve. No es así con el cristiano. Nosotros somos personas que tenemos memoria. Y algunos de nosotros, pues, nos recordamos hasta acontecimientos de nuestra vida cuando éramos pequeños. Algunos, pues, recuerdan cosas que sucedieron en su vida cuando tenían 4 años, 3 años. Y lo siguen recordando. ¿Por qué? Porque es parte de su vivencia, parte de su personalidad, parte de su forma de ser. Y por lo tanto, pues, Dios, cuando nos sacó de nuestra esclavitud del pecado para darnos libertad en Cristo, todavía dejó eso ahí, no lo quitó. Por eso es que muchas veces cuando estamos hablando de la naturaleza del cristiano, no hablamos de dos naturalezas, de la antigua naturaleza y la nueva naturaleza, o el viejo hombre o el nuevo hombre, porque es lo que sucede en la persona que recibe a Cristo como Salvador personal. Ahora, es importante que todos nosotros los creyentes, especialmente los que tenemos ya un tiempo de experiencia con el Señor, aprendamos a considerar al nuevo creyente, al nuevo cristiano, que tu vida no sea inútil en el sentido de estar preocupado por ti mismo y no pensar en tu hermano en Cristo. Si ves a un nuevo creyente, sería magnífico que no solamente lo saludes: hola hermano, ¿cómo está? Y listo. No, sería magnífico que conversaras con él, que pudieras tratarlo, porque es un nuevo creyente. Y hay que recordar que lo que el Señor dice: nueva criatura, he aquí las cosas viejas pasaron. Eso significa que, pues, en esta nueva naturaleza, nueva criatura, se necesita poner datos nuevos. Personas que quieran mostrarle su amistad, personas que quieran compartir con él, personas que puedan contestarle sus preguntas, personas que puedan decir: te voy a llamar por teléfono, personas que pueden decir: voy a orar por ti. Necesita este nuevo creyente esas cosas, porque es cierto que hemos pasado de la esclavitud a la libertad en Cristo, pero eso no significa que no vamos a tener dificultades. El pueblo de Israel aparentemente, pues, estaba pensando en esto, y vale la pena que lo utilicemos como una ilustración. Miren lo que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud, 400 años de esclavos, y ahora salen a ser libres. Pero al salir al desierto, Dios hace un acto maravilloso con ellos. ¿Qué hace? Abre el mar Rojo. Y la Biblia dice que ellos pasaron en seco. No se enlodaron los pies para cruzar todo el lecho del mar Rojo. No. Dice que pasaron en seco. Y cuando ya estuvieron al otro lado, pues el mar se cerró. Y ellos pudieron ver a sus enemigos, aquellos que los habían estado torturando por 400 años, los vieron muertos en las orillas del mar. Pero no solamente eso. Ellos para salir habían tomado un camino que no era conocido. Y Dios los guió por ese camino. De día, en una columna de nube, para protegerlos del calor abrasador del desierto. Y de noche, en una columna de fuego, para que ellos no dejen de avanzar, caminar. Todas estas maravillas estaban mirándolos ellos cada día en su salida de la esclavitud. Pero ahora llegan al otro lado
ya están en el desierto y lo que encontramos aquí es que caminaron ¿cuántos días? 3 días y no encontraron agua. El primer problema que podríamos decir como libres es no encontraron agua. Ahora, tal vez nosotros los peruanos no entendemos esto, y menos la juventud, que tal vez nunca ha tenido que ir a una fuente de agua, buscar un depósito para llevar agua hasta su casa, nunca lo va a entender. Más todavía, si has vivido en Lima, Perú, pues tú sabes que por lo general nosotros vivimos entre ¿cuánto? 97, 98 grados de humedad. Y no entendemos en lo absoluto el clima del desierto. Pero ellos están viviendo 3 días caminando por el desierto con un sol radiante, un sol abrasador, un sol que les estaba haciendo daño a su piel. Pero aparte de eso, ¿has vivido en un arenal o has estado por un terreno arenoso? ¿Has estado cerca de un terreno arenoso? Tú sabes entonces que cuando sale el sol, la arena calienta. La tierra no tanto, pero la arena calienta. Y a eso del mediodía, pues nos sentimos como si estuviéramos dentro de un horno. Fuego por encima, fuego por abajo. Así es el clima en el desierto. Sin embargo, pues la Biblia todavía nos dice que caminaron 3 días y no encontraron agua. Pienso que la imaginación de los judíos o los hebreos en aquel entonces es más o menos como la imaginación nuestra cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Pensamos, ahora Dios es mi Padre, ahora Dios es mi Salvador, Él es mi pastor. Por lo tanto, los problemas ya quedaron atrás. Algo así como que de hoy en adelante voy a vivir pues en un lecho de rosas. No hay problemas. Ya no hay espinos en el camino. Ya no hay nubarrones que me van a asustar. Ya no hay los vientos torrenciales que de repente me quieren tumbar. No, ya no hay. No es así. Lo que encontramos más bien es que caminaron ¿cuántos días? 3 días. Y no encontraron agua. La lección para nuestra vida es lo siguiente. ¿Qué pasó con el pueblo? Porque habían visto milagro tras milagro en las plagas que Dios dejó caer sobre Egipto. ¿Sí? Pero habían visto también el milagro del mar abierto para que ellos puedan pasar en tierra seca. Pero también habían visto la nube protegiéndolos, la columna de fuego guiándolos. Y ya hemos visto también, hemos estudiado semanas anteriores, cómo esta esta columna de nube se puso entre los hebreos y los egipcios y dice que nunca se acercaron el uno al otro porque Dios estaba protegiéndolo. Vieron a sus enemigos muertos a la orilla del mar. Y el capítulo 15 nos va a decir que comenzaron a cantar de gozo. Comenzaron a cantar de su libertad. Comenzaron ellos a mostrar que Dios los había bendecido. Y estaban contentos. Lea el capítulo 15 en casa, por supuesto, no ahorita, pero dice que cantaron de gozo. Pero rápido se terminó. ¿Por qué? Porque caminaron 3 días y no encontraron agua. No encontraron agua. Hermanos,
No cabe la menor duda de que Dios nos ama. Dios te ama. Y por eso es que murió en la cruz del Calvario nuestro amado Salvador, para salvarte. Llevó todos tus delitos y pecados para salvarte del pecado y sus consecuencias eternas. Y Él te ama. Pero hay situaciones en que merecen un tiempo así, como caminar en el desierto y no encontrar agua. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Como lo que le sucedió al pueblo de Israel, no encontrar agua. Y a veces lo que sucede es que nos desalentamos. Pero es más todavía, si te acuerdas lo que hemos leído, no solamente caminaron 3 días y no encontraron agua, sino que más bien al tercer día, cuando encontraron agua, y ellos seguramente corrieron para beberla porque estaban sedientos, ¿qué pasó? ¿Cómo eran las aguas? Amargas. Amargas. Ya hemos mencionado anteriormente que muchas veces estas aguas amargas, pues como que son las mismas personas que están a nuestro alrededor, ¿no? A veces las personas que sabemos que nos quieren, sabemos que nos aman, pero como que fueran los obstáculos principales que el enemigo levanta para hacernos retroceder. O como en el caso del pueblo de Israel, hacerlos pensar en lo que ellos tenían en el mundo o en Egipto. Y ahora pues están en el desierto sin agua. Y las aguas que encuentran no pueden beberlas porque son amargas. Ahora, ¿qué hicieron o qué hizo el pueblo de Israel? Los hebreos, ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? ¿Le reclamaron a quién? A Moisés. ¿Quién había hecho todos esos milagros de las plagas en Egipto? Dios. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Quién los llevó por ese desierto? Dios. ¿Quién hizo que cruzaran el Mar Rojo? Dios. ¿Quién los llevó hasta donde estaba en ese momento? Dios. ¿Quién los llevó por el desierto donde no había agua por 3 días? ¿Quién fue? Dios. ¿Quién los llevó hasta Mara? Dios, porque era Dios quien estaba guiándolos. Y cuando ellos sintieron ese fastidio, ¿le reclamaron a quién? A Moisés. Es que tenemos que a veces pensar un poco en... Por 400 años ellos habían estado obedeciendo al faraón, un hombre. Habían estado sujetos a los capataces para que trabajen fuerte y los latigaban y todo eso. Siempre habían estado habían aprendido a sujetarse a hombres. Y por eso es que en esa ocasión lo primero que hicieron fue reclamarle ¿a quién? A Moisés. Creo que es importante que entendamos, y venimos repitiéndolo durante las últimas semanas, que Dios ha puesto autoridades por las cuales debemos estar orando. Y muchas veces las situaciones que vive un país es simplemente porque el pueblo de Dios no está orando por sus autoridades. Nos guste o no nos guste lo que están haciendo, pero a veces deberíamos estar orando por ellos. Pero a veces simplemente hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, reclamar a la gente, a los hombres, a los que de repente sus recursos son limitados. Y tal vez ellos mismos están
se esforzaron para llegar a donde están por lo que iban a ganar, no por lo que tenían para dar, sino más bien por lo que iban a ganar. Y nosotros estamos reclamándoles a ellos que no tienen la capacidad de poder salir de la situación en que se encuentran, cuando deberíamos más bien estar reclamándole a quién, al Señor. Deberíamos estarle reclamando al Señor. ¿Quién hizo lo correcto, el pueblo de Israel o Moisés? Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Oró al Señor, dice. Sería bueno que vuelva otra vez para que vea esto. Vamos al capítulo 15 de Éxodo. Y mire por favor lo que dice el versículo 25. Y Moisés, ¿qué hizo? Clamó a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas, ¿qué? Se endulzaron. Oh, hermanos, qué importante que aprendamos esta lección de Moisés, un hombre de fe, un hombre de oración. Cuando el pueblo vino para reclamarle, él siempre iba al Señor para pedir que le muestre qué es lo que va a hacer. En una ocasión, Moisés dijo, un poco más y me apedrean. Y Dios le dio la solución. Y aquí, el pueblo está enfurecido, reclamándole a Moisés. Y Moisés simplemente va donde el Señor y le dice, es tu pueblo. Y Dios le indicó, ¿qué cosa? Un árbol. ¿Qué hizo Moisés con el árbol? Lo metió a las aguas. ¿Y qué pasaron con las aguas amargas? Se endulzaron. Oh, hermanos, eso nos hace recordar precisamente la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús fue crucificado por nosotros. Isaías va a decir que sobre Él echaron todos nuestros pecados, todas nuestras maldades sobre Él. Pero todavía es necesario que en el trayecto en este desierto encontremos los Mara. Y cuando encontremos los Mara, lejos de reclamarle a los líderes, lejos de reclamarle a las personas, más bien vayamos al Señor, acudamos al Señor, oremos al Señor, como lo hizo Moisés. Y Él nos va a indicar siempre a quién debemos acudir o qué es lo que debemos hacer. Qué importante, hermanos, aprender la lección que nos deja aquí Moisés. La siguiente cosa que me gustaría que consideremos es precisamente el hecho de que después que ellos pasaron por el tiempo de Mara, Dios les da un tiempo de descanso, un tiempo interesante. Vea por favor lo que encontramos en el versículo 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. El número 12 y el número 70 en la Biblia son muy significativos. Otro día vamos a estudiarlos, pero son muy significativos. Sin embargo, pues qué importante es ver este cuadro. Hasta aquí su gran problema de ellos era ¿cuál? La falta de agua. Dios la solucionó endulzando las aguas amargas. Pero después de eso, ¿qué les da? Un oasis, donde hay 12 fuentes de agua. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos palpado o hemos tomado de repente agua de los manantiales? Especialmente la gente de la sierra habrá disfrutado de eso, ¿verdad? Las partes altas, a veces en los cerros, encima del cerro, por ahí hay un manantial. Por años, el sector de donde viene la hermana Rosita en Calango, pues
ellos estaban sufriendo de falta de agua en sus casas. Habían horitas cuando llegaba el agua, ellos podían abrir el caño y juntaban el agua. Pero por no sé cuántos años ha habido un manantial muy cerca a la casa de la hermana Rosita. Hasta que uno de los alcaldes por ahí se le ocurrió aprovechar ese manantial. ¿Para qué estamos sufriendo de agua cuando hay agua que se va al río y se está desperdiciando todos los días en abundancia? Así que ahora la gente de ese lugar aprovecha de ese manantial y por supuesto la han conectado. Todos tienen agua todos los días, agua fresca, porque el agua de un manantial no sale hirviendo, sale fresca. Hermanos, qué importante que nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo aprendamos a pasar los tiempos del desierto, aprendamos a pasar los tiempos de Mara, aprendamos a orar, porque el Señor siempre va a tener un tiempo de refrigerio espiritual para nosotros. Pero es importante también entender lo siguiente. Dice que cuando el pueblo estaba pasando por ese tiempo de reclamos, Dios los estaba probando, ¿verdad? Así hemos leído. Mire por favor el versículo 25. Lea otra vez el versículo 25. Y clamó Moisés a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio Dios, ¿qué? Estatutos y ¿qué? Ordenanzas, y allí, ¿qué cosa? Los probó. Ahora, ¿qué es una prueba? Para los profesores aquí, ustedes saben que es importante los exámenes, ¿verdad? Así sabemos cómo están nuestros alumnos. Podría ser que de repente en las clases se portan bien, están muy atentos, son muy amigables y todo eso, pero a la hora de rendir un examen están en cero. Y tenemos que preocuparnos por ellos en una forma muy especial. Lo que dice aquí la porción que acabamos de leer es que Dios los probó. ¿Y cuántos se sacaron los hebreos? 0. Fueron jalados los hebreos. Pero no solamente ellos, muchos de nosotros, en los tiempos del desierto y en los tiempos de Mara, somos jalados. Porque lejos de hacer lo que hizo Moisés, refugiarnos en Dios, le reclamamos a los hombres. Y si no encontramos respuesta en los hombres, nos apartamos de las cosas de Dios. Dejamos de asistir a la iglesia. Por lo general, es una manifestación de que ya hemos dejado otras cosas. Como por ejemplo, ya hemos dejado de leer la Biblia, ya hemos dejado de orar, ya hemos dejado de tener comunión con otros hermanos, y como culminación de todo eso dejamos también la iglesia. En lugar de darnos cuenta de que todo lo que está sucediendo es simplemente porque Dios nos está probando, para ver cuánto hemos aprendido de Él, cuánto estamos confiando en Él, cuánto le creemos a Él. Oh, hermanos, son importantes los tiempos difíciles en nuestra vida porque nos enseñan a mirar a Dios. Nos enseñan a que hagamos un repaso desde el tiempo cuando aceptamos a Cristo y podamos ver si nuestra vida de repente es algo así como olas en el mar, o si de repente estamos en una forma ascendente. Tal vez hay algunas caídas por ahí, pero seguimos en forma ascendente, conociendo más a Dios, aprendiendo más de Él, confiando más en Él, siendo más cada día como Cristo, porque algún día seremos como Él. Oh, hermanos, qué valioso es que no decaigamos cuando los tiempos complicados
llegan a nuestra vida, sino más bien que aprendamos las lecciones que el Señor quiere darnos. Importante también lo que el Señor nos dice aquí en el versículo 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Pero valdría la pena que hagamos ese autoexamen. ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy haciendo las cosas que el Señor me ordena? Y en el caso de que pues te des cuenta que no estás haciéndolo, y que lo que estás haciendo en tu vida de repente es algo así como un castigo de Dios, ni aún el castigo de Dios debería apartarte de las cosas del Señor. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos especialmente? No te desanimes cuando Dios te castiga. ¿Por qué? Porque Dios castiga ¿a quién? Al que ama. Dios castiga al que ama. En este caso no es que está Dios castigando al pueblo de Israel, de ninguna manera. Hemos leído que le está ¿qué? Probando. Lo está probando. Oh, hermanos, después del tiempo de las pruebas siempre va a venir un tiempo agradable en nuestra vida. El oasis de Elim. Y pienso que en esto se inspiró el salmista David para escribir su salmo número 23. Y voy a rogar por favor que nos pongamos de pie para que leamos el salmo 23 juntos. Salmo 23. Si lo sabes de memoria, de todos modos busca el salmo en tu Biblia y vamos a leerlo. No lo repitas de memoria. A veces repetimos cosas de paporreta sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero es importante más bien que lo leas en la Biblia y pongas atención a cada una de sus expresiones. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿qué? Me hará descansar. Valdría la pena que miremos esto. Ahí están 12 fuentes de agua. Dígame, ¿había verdor o no había verdor? Claro que sí. Los pastos estaban ahí en abundancia. Habían caminado tanto tiempo, 3 días, en el desierto, en arena caliente, y ahora están en pastizales, porque Jehová es su pastor. Y el versículo 3 continúa diciendo: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Me guiará por amor de su nombre. Y si Él nos lleva por esos desiertos, por esas maras, todavía es por amor de su nombre. Seguimos en el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lee conmigo el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, qué interesante la historia del pueblo de Israel y qué lecciones que nos da. Porque el Dios del pueblo de Israel
es nuestro Dios. Y lo mismo que hizo con el pueblo de Israel, lo hará con nosotros. Las mismas victorias que le dio al pueblo de Israel, nos dará a nosotros. Y Él nos está guiando. Por ahora, Elim en nuestra vida no es el cielo, son bendiciones. Todavía estamos en este mundo, pero llegará el día cuando estemos en su presencia eternamente con Él. No sé si habrá entre nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Te invito a recibir a Cristo en tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente reconocer que eres un pecador y que la paga del pecado es muerte. Y te arrepientes de eso y dices: Señor, yo quiero que tú me salves. Quiero que tú seas mi Salvador. Quiero tener la vida eterna. Quiero que tú seas en adelante mi Padre y quien me guía. Habrá alguien que ha levantado su mano y dice: pastor, por favor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quiero que ore por mí. ¿Hay alguien? Los demás, los hermanos en Cristo, pues me gustaría que estemos considerando esta porción que acabamos de estudiar. Si estás pasando por un tiempo de andar en el desierto o te has encontrado con Mara en tu vida, recuerda que Dios tiene un árbol dispuesto para ponerla en esa vida y endulzarte la vida. No hay problema, no hay amargura que Dios no puede endulzar, te lo aseguro. Amado Dios, muchas gracias por esta porción de tu palabra que acabamos de estudiar, y te alabamos, Dios de la gloria, por ser nuestro Padre, por estar con nosotros todo el tiempo. Señor de la gloria, te alabamos. Bendice a esta tu iglesia, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.